por el terreno y los territorios urbanos, ¿no? Y por el derecho a la vivienda, porque en las últimas semanas hemos visto grandes, pues, anuncios, iba a decir avances, pero no sé si se puedan calificar de esa manera, por parte de Martí Batres, ¿no? En el cual dice, pues vamos a modificar un poco la ley de vivienda, vamos a intentar que haya un marco regulatorio para las rentas, ¿no? Que no se pueda subir más allá de la inflación. Y hay varios puntos que se han ido dando en estos últimos días y que creo que son muy interesantes de ir abordando y de no perderles pista porque creo que han ido pasando un poco desapercibidos. Entonces, pues bueno, María Silvia Manueli, ¿nos escuchas de ese lado del internet, donde sea que tú estés? Sí, muy bien, ¿cómo están? Un gusto verles. Hola, hola, Un Silvia. gusto. Pues cuéntanos, ¿no? Esta reflexión. Martí Batres anuncia estas iniciativas de reformas en materia de vivienda, diciendo o que el argumento central es justamente frenar el aumento excesivo de rentas en la Ciudad de México. Coincide también con esta presentación que hicieron, digamos, dentro de la Cámara de Diputados, me parece, sobre otras reformas más que, digamos, no se aprobaron, pero que fueron aprobadas, digamos, en comisiones para poder pasar al siguiente pleno de la legislatura. Parece que es un tema que está en boga, el millón de viviendas que está proponiendo Claudia Sheinbaum. ¿Qué debate se está dando? Y pues bueno, ¿cuál es la posición, cuál es el análisis que tú presentas a partir de estas noticias que pues, nos sorprenden a todos, ¿no? Exacto, bueno, es mucho tiempo, creo que lo decíamos en otra entrevista hace pues unos meses, que no teníamos tanta discusión alrededor del derecho a la vivienda adecuada. Yo creo que esto es interesante, es importante, además de lo que ustedes plantean. También recientemente escuchamos a Clara Brugada hablar de una Secretaría de la Vivienda nueva, ¿no? Que sería una institución que se tendría que construir, pero que probablemente sustituiría el INVI, que funciona actualmente en la ciudad. En fin, muchísimas informaciones y reflexiones sobre eso. En cuanto al tema de, bueno, qué ha hecho Martí Batres en los últimos tiempos, yo creo interesante ver que propone una reforma a la ley de turismo en materia de Airbnb, de eso ya pasaron algunos meses. Luego propone un proyecto de vivienda en renta para juventudes, que en realidad fue construido a partir de una propuesta de un colectivo de jóvenes que ponen sobre la mesa pues toda una idea relacionada con la renta para juventudes y bueno, se están construyendo en este momento eh, todas las reglas de operación. Se trataría solo de 150 viviendas, pero en las centralidades, en la Doctores, podría ser realmente algo para reproducirse en el futuro y finalmente estas reformas a las cuales hacían mención. Una tiene que ver con la propuesta de reformar el Código Civil y otra se relaciona con la ley de vivienda. Entonces, ¿de dónde empezamos? ¿Cuál quieren que empecemos a ver? Pues yo creo que como por la cuestión, o sea, de las rentas, ¿no? O sea, por esta cuestión del control a los contratos, no sé si vaya más o menos por ahí. Sí. Va por ahí, pero yo diría que la exposición de motivos es un poco demasiado rembombante en relación a lo que realmente se plantea en la propuesta. ¿Por qué? Porque como ustedes decían, una preocupación que se hace explícita es que los precios de la renta en la ciudad están subiendo de una forma muy impresionante. Es muy difícil, como ustedes bien saben, ya acceder a una vivienda en propiedad, pero también en renta. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar esta problemática? En la práctica, lo que se propone por parte del jefe de gobierno es que en lugar del actual aumento que se puede hacer a el inquilino cada año, que es del 10%, hoy con la reforma se plantea que el aumento anual pueda ser anclado más bien a la inflación o se ancle en la inflación. ¿Qué decir de esto? Que en realidad con esta reforma, si pasa, se beneficiarán solo aquellas personas que cuentan con un contrato, lo que realmente sucede nada más en un 60% de los casos, y siempre que este contrato sea multianual.
o sea que no se termine en el primer año, porque este tope, que ya existe en realidad en el Código Civil, se refiere justamente a quien renueva un contrato. Entonces, en realidad deja fuera a muchas personas y se siguen sin debatir los artículos del Código Civil que prevén contratos anuales como norma, aun cuando las partes se pueden poner de acuerdo para algo más amplio. O sea, lo que deberíamos discutir realmente sería empezar a ver que los contratos sean más largos y así beneficiar a más personas, que los contratos sean por escrito y de la misma forma beneficiar a más personas. Pero además, desafortunadamente, a veces la inflación es un indicador un poquito complicado. Efectivamente, en los últimos años México no ha subido de una forma muy significativa o no ha sufrido tanto el incremento inflacionario. Estamos alrededor del 5 o el 6%, pero nunca se sabe en el futuro. Entonces hay quien dice, bueno, tomemos ejemplos de otras ciudades, Barcelona, pero también Singapur, París, que están hablando más bien de una estabilización en los precios de la renta a través de índices más flexibles, ¿no? Y por otro lado, el otro tema, Que te interrumpa, dime, Silvia, sí, ¿cómo claro. qué índices más flexibles serían estos? O sea, Pues porque indicadores que, por así decirlo, un índice más sofisticados que puedan someterse a una revisión cada cierto tiempo, que puedan ser elaborados por consejos especializados con participación ciudadana y que evalúen las condiciones económicas reales más allá de la tasa de inflación, que puedan diversificarse incluso en relación al tipo de población, al tipo de zona, ¿no? Claro, es más complicado la construcción de un índice de este tipo, pero ya parece en otras ciudades a donde se ha utilizado que es mucho más versátil, mucho más adecuado a la situación económica cambiante que únicamente la inflación, que diríamos en algún momento puede irnos de las manos. sí, bueno, échale, Sí, échale no, tú. no, no, o sea, a mí me queda como, más que una duda, quisiera como que ahondaras un poco, Silvia, en esta parte justamente del registro digital de contratos, ¿no? De arrendamiento, que, o sea, que puede como prever justamente una medida para frenar a lo mejor la creación de Airbnb o de otro tipo de cosas, pero no sé, o sea, no tengo muy claro. Más bien quisiera preguntarte, o sea, ¿cuáles son los alcances de este registro digital y por qué es importante también contemplarlo en una ciudad como la Ciudad de México, donde ya lo comentaba, solamente el 60% de la población pues tiene un contrato de arrendamiento por escrito, ¿no? Exacto, mira, el registro es el segundo punto que se propone en la reforma al Código Civil. Es un instrumento nuevo que se aplicaría únicamente a los contratos de renta clásica, no a los breves, no a Airbnb. Para esto se está planteando en la nueva ley de turismo, pues que se construya más bien un padrón en el cual se inscribirían los anfitriones, pero acá estamos hablando de un registro para los contratos de renta de un año o más. Es un instrumento que podrá facilitar mayor información sobre el tema, seguramente una información que de todas formas se precisa en la reforma no va a ser pública, pero no es posible todavía prever qué naturaleza va a tener este registro, qué autoridad estará a su cargo, perdón, cómo funcionará, si le tocará al dueño o al inquilino el registro y qué sucederá sobre todo en caso de que no se registren contratos. ¿Por qué no se sabe todo esto? Porque según el segundo artículo transitorio de la reforma, estos elementos serán determinados por el Ejecutivo a partir de una digamos, un reglamento que tendrá 30 días después de la entrada en vigor de la reforma para elaborar. Entonces, por ahora, la reforma no nos dice mucho sobre este instrumento, pero seguramente es importante. Sí nos hubiera gustado que se hablara de las consecuencias jurídicas, decíamos, ¿no? En caso de que no se registre un contrato y que se pueda prever algún beneficio, si queremos,
para que realmente salgan a la luz más contratos, porque, bueno, puede resultar interesante escribirlos en este registro. Por ejemplo, hay un registro similar en Colima que establece que la inscripción del contrato hará presunción de buena fe del arrendador, o sea, digamos que intenta plantear que es mejor tener un registro del contrato en vez que no tenerlo, ¿no? Entonces, eventualmente se podría retomar lo que ya se establece en Colima para construir este registro, pero por ahora no tenemos los elementos para decir, bueno, ¿cómo será? Lo que he visto y un poco o como me gustaría entender estas iniciativas y estas propuestas es un poco para ir poniendo controles al mercado de la vivienda, ¿no? O al mercado que está dominando la vivienda en la ciudad al menos, ¿no? Y al cual se le han disparado terriblemente los precios. Am, ¿Crees que vaya por ahí y crees que se pueda lograr esto, no? O sea, hace como un mes en un foro importante que hicieron que hizo el Infonavit, ¿no? Junto con organización de David Harvey a nivel internacional, este think tank de vivienda, ¿no? Y el periódico El País, pues hablaban de eso, ¿no? O sea, para garantizar el derecho a la vivienda de millones de personas hay que sacar a la vivienda del mercado, ¿no? Ahora, al inicio de la semana veíamos pues una caída en las bolsas que nos recordaba la gran caída de las bolsas de la vivienda de hace ya casi 10 años, ¿no? Entonces, digamos que alcanzan estas cuestiones y si alcanzan, ¿por qué no hemos visto a los grandes poderes económicos y fácticos salir a decir, no, nos quieren privatizar, nos quieren quitar la propiedad privada, quieren quedarse con tu casa para meter a vivir? Ese es un buen indicador. No, Mira, exactamente. han habido algunas voces, para empezar por tu último punto, algunas voces contrarias. Y la verdad que como siempre han sido súper tergiversantes, digamos, de la situación, porque hemos visto títulos del tipo, quieren congelar los precios de la vivienda y no. Simplemente es anclar el aumento a un índice como el de la inflación en vez que al 10%. Se acabó. No, pero es cierto, no hubo tanta reacción. Entendemos que la reacción fue más sutil esta vez. Parece que había un riesgo en el Congreso que no pasara esta reforma a comisiones. Y sí, logró pasar a comisiones, pero el Congreso, como saben, tiene nada más un mes, el actual Congreso, veremos qué sucede. Yo diría que en efecto, probablemente esa reforma no preocupa tanto, eh, porque también es cierto que, como decíamos en un inicio, no va realmente a lograr el control de los mercados. El control de los mercados es súper complicado. Yo no quiero decir que así con una reforma se puede, ¿no? Yo no, o sea, realmente quiero también reconocer que hay que dar pasos y no podemos hacerlo todo junto. El Programa General de Ordenamiento Territorial debería ser un instrumento fundamental para pensar en una urbanización redistributiva. Hay que reflexionar el tema del suelo, lo dijimos muchas veces, ¿no? Pero bueno, algo interesante, tenemos estas dos reformas, decíamos, no va a controlar el mercado una reforma de este tipo, porque lo que sería bueno sería realmente buscar otros instrumentos, o sea, esto como decimos es un índice sobre otro y desafortunadamente el índice actual no se está respetando. O sea, hay muchas personas que aumentan por arriba del 10% y no hay forma de que lo evitemos así como estamos, porque hay un gran desequilibrio de poder entre las partes. El inquilino frente a este tipo de cuestiones normalmente no reclama. Es muy difícil encontrar una vivienda asequible en la ciudad. ¿Por qué me voy o cómo me voy? ¿Con qué instrumentos me voy a pelear? ¿Con quién me está incrementando más del 10? Y la otra, como decíamos, es, ok, no te gustó, chao, no te vuelvo a hacer contrato, solo es de un año, además en muchos casos, y entonces busco a alguien más al cual le puedo, digamos, ofertar lo mismo a un 30% más. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna relación contractual previa con esta persona, no tengo por qué respetar ningún límite. Entonces, en este sentido, no vamos realmente con una iniciativa tan puntual a lograr demasiado, pero sí hay una indicación de, oye, el 10 es mucho. El 10 es mucho, por lo menos en estos casos. Quien quiere hacerse cargo de la ley, quien quiere respetarla,
El 10 es mucho, anclémoslos a lo que puede ser un 5 o 6. Pero interesante, otro tema un poco en la óptica de cómo controlamos el mercado, que si bien no era quizás del todo necesario, pero en la ley de vivienda el jefe de gobierno ha propuesto otra reforma, que es explicitar la obligación de la ciudad de construir vivienda pública en renta. Bueno, ahí sí, si tuviéramos suelo disponible, o sea, una claridad en relación a, bueno, dónde está el suelo público, para qué se usa, lo podemos usar para esto. Si tuviéramos instrumentos de control de la especulación para que sea fácil para la ciudad hacerse de más suelo y no tan complejo como es ahora. Y si tuviéramos más presupuesto disponible, sí lograríamos una multiplicación de proyectos como el que estamos viviendo, como el piloto de las doctores, de las juventudes, por toda la ciudad, que es otra de las fórmulas para intentar bajar los precios, que ha dado resultados positivos en otros países. Entonces, si vemos todo en el conjunto, nos faltaría solo realmente el control de la especulación, que ninguna de esos instrumentos que tienen pocos dientes, pero que por lo menos se han puesto a marchar, pues está planteado. Nos falta otro elemento, política de suelo, control especulativo. Pues María Silvia Manueli, muchísimas gracias por estos minutitos. Se nos va cortando el programa y se nos va acabando el tiempo. La verdad es que creo que podremos pasar horas aquí platicando de estas cuestiones. Siempre, conmigo siempre. Sí, porque además estabas empezando a tocar otro tema que nos da para mucho, ¿no? No, pero vamos bien con eso. Yo creo que dimos una probada de lo que es la reforma. Pues eso. Pues de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por la disponibilidad y por siempre tu muy puntual análisis. Y pues nada, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias, un abrazo.